Ella me juró que jamás volvería a acercarse a ti, por él. ¿Desde cuándo ese hombre recibe lo que tú me negabas? Esposa que rehúsa todo contacto íntimo con su marido porque se lo prometió a su amante. Sin sospecharlo, el teléfono de Carla vibró sobre la encimera de granito de la cocina, y por primera vez en 8 meses de matrimonio, Marco sintió que el suelo se le abría bajo los pies. El mensaje que acababa de leer lo dejó sin aliento. Mi vida, no soporto más. Necesito tenerte esta noche. Te adoro, Álvaro. Sus dedos temblaban mientras sostenía el móvil. Una pregunta se le clavó en la mente como un hierro candente: si su esposa lo había rechazado durante medio año alegando agotamiento y estrés, ¿por qué otro hombre le escribía con semejante urgencia? Pero esta historia no comenzó con esa revelación que lo destrozó. Todo había empezado 8 meses atrás, cuando Marcos Castillo creía vivir en un paraíso privado, un ático moderno con terraza panorámica sobre el puerto de Barcelona. A sus 41 años, era un arquitecto reconocido por sus proyectos sostenibles y conferencias internacionales, con una cartera de clientes fieles y un matrimonio que, desde fuera, parecía el sueño de cualquier hombre. Carla Mendoza, su esposa de 38 años, dirigía una exitosa agencia de relaciones públicas que gestionaba la imagen de celebridades y políticos. Marcos recordaba con nitidez la primera noche que ella lo rechazó. Fue un sábado de marzo, después de una cena elegante en el restaurante Miramar, frente al mar. Él había elegido cuidadosamente su traje azul marino, el que ella siempre decía que le realzaba la mirada. Al llegar a casa, Marcos intentó acercarse con caricias suaves y besos en la nuca, pero Carla se apartó con un gesto incómodo. Cariño, lo siento, me duele mucho la cabeza. El médico me dijo que necesito descansar, murmuró, forzando una sonrisa y dándole un beso rápido en la mejilla, como si fuera un amigo de toda la vida. En ese momento, Marcos no le dio demasiada importancia. Sabía que el trabajo de Carla era exigente y quiso ser comprensivo. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Las excusas se multiplicaron: migrañas, contracturas, problemas hormonales, supuestos efectos secundarios de tratamientos que nunca vio. Julie, mi doctora, me cambió la medicación para la tiroides. Me advirtió que podría afectar, ya sabes, mi energía, le decía Carla, sin apartar la vista de la pantalla de su portátil mientras él se acomodaba a su lado en la cama. La frustración de Marcos crecía cada noche. Dormía junto a una mujer que lo trataba con cortesía, pero sin deseo. Empezó a cuestionarse a sí mismo: tal vez había engordado, quizás su cabello encanecido la alejaba, o tal vez el estrés de los proyectos lo había vuelto menos atractivo. Cada mañana se miraba en el espejo del baño, analizando cada arruga, cada sombra bajo los ojos, buscando una explicación. Hermano, estás impecable. No entiendo por qué te machacas así, le decía su hermana Lucía en sus almuerzos de domingo en el Café Zurich. Lucía Castillo, de 36 años, era abogada de familia y conocía a Carla desde antes de la boda. Siempre había sido protectora con Marcos, pero últimamente lo veía apagado. No es eso, Laura. Es que siento que ya no soy el mismo hombre que se casó con ella. Algo ha cambiado en mí, y ella lo percibe, respondía él, removiendo su ensalada sin apetito. Lucía no era ingenua. Había visto demasiados matrimonios en crisis y la actitud de su cuñada le parecía extraña. Marcos, la gente no cambia de la noche a la mañana sin un motivo. Si antes era apasionada contigo, algo más está ocurriendo. La primera aparición de Álvaro Navarro en sus vidas fue durante una cena familiar en casa de doña Carmen, la madre de Carla. Era un domingo de mayo y, como siempre, la mujer de 65 años doña Carmen había preparado un banquete mediterráneo tradicional: cordero al horno con hierbas, berenjenas rellenas y crema catalana. Carla llegó acompañada de un hombre joven y atractivo, al que presentó como el doctor Álvaro Navarro, mi nuevo socio en la agencia. Álvaro tenía 33 años, cabello negro liso peinado con cuidado,
ojos grises penetrantes y una sonrisa amplia que dejaba ver dientes perfectos. Vestía una camisa azul claro entallada y pantalones de lino, proyectando la seguridad de quien está acostumbrado a ser observado. Según Carla, era fisioterapeuta deportivo en una clínica de alto rendimiento en Madrid y estaba encarmendo en invertir en campañas de imagen para atletas internacionales. Encantado, Marcos. Carla me ha hablado muchísimo de ti. Dice que eres uno de los arquitectos más creativos de Barcelona, dijo Álvaro con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, estrechándole la mano con una firmeza que parecía medirlo. Durante toda la cena, Marcos observó la interacción entre su esposa y aquel hombre. Había una complicidad que no encajaba con una relación meramente profesional. Carla le servía vino, le explicaba los ingredientes de cada plato con paciencia, y cuando Álvaro hacía algún comentario ingenioso, ella reía con una naturalidad que Marcos no veía desde hacía meses. Es brillante, está revolucionando la recuperación de lesiones en deportistas de élite, comentaba Carla con admiración genuina mientras cortaba el cordero, usando esa sonrisa que él recordaba de sus primeros días juntos. Doña Carmen, por su parte, trataba a Álvaro con una cortesía medida. Tradicional y defensora de la familia, no podía precisar que le incomodaba, pero su instinto le advertía que algo no estaba bien. Esa noche, al regresar al ático, Marcos intentó hablar con Carla sobre Álvaro, pero ella desvió la conversación hacia nuevos contratos y oportunidades de expansión en el mercado internacional. Cuando él intentó acercarse con ternura, Carla alegó agotamiento y se fue a dormir al cuarto de invitados, algo que había empezado a hacer con frecuencia bajo el pretexto de no interrumpirlo con sus despertares nocturnos. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa para Marcos. El nombre de Álvaro comenzó a aparecer con más frecuencia en las conversaciones de Carla, siempre en un contexto laboral, pero con un entusiasmo que contrastaba con la frialdad que le mostraba a él. Marcos empezó a notar detalles que antes pasaba por alto. Ella revisaba su teléfono constantemente, se encerraba en su despacho para hacer llamadas urgentes y había cambiado la contraseña de su móvil, algo que nunca había hecho en sus 3 años de matrimonio. La inquietud empezó a consumirlo. En sus reuniones de trabajo, Marcos luchaba por mantener la concentración mientras su mente volvía una y otra vez a los gestos y evasivas de su esposa. Sus colegas notaron que el arquitecto meticuloso y seguro de siempre estaba distraído, menos preciso en sus presentaciones. «Marcos, ¿te encuentras bien? Te noto apagado últimamente», le preguntó su socio durante una reunión con clientes. «Solo estoy un poco cansado, nada más», respondía él, forzando una sonrisa profesional que había perfeccionado con los años, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. Las noches se habían convertido en un ritual de rechazo constante. Carla llegaba tarde, cenaba en silencio revisando documentos y se retiraba temprano alegando compromisos matinales. Los besos de buenas noches se habían vuelto mecánicos, apenas un roce en la mejilla, más un trámite social que un gesto de afecto. Sin que ella lo supiera, Marcos buscó ayuda profesional. Acudió a la consulta discreta de la doctora Elena Mendoza, psicóloga especializada en terapia de pareja, en un pequeño despacho del barrio de Gracia. «Doctora, siento que estoy perdiendo la cabeza. Mi esposa me rechaza constantemente, pero cuando le pregunto qué ocurre, me da excusas médicas imposibles de comprobar. Empiezo a pensar que el problema soy yo», confesó Marcos durante su tercera sesión. La doctora Mendoza, una mujer de mediana edad con amplia experiencia en casos de parejas en crisis, lo observó con atención y empatía. «Marcos, la intimidad en una relación no desaparece de la noche a la mañana sin una causa real. Las mujeres que genuinamente tienen problemas de salud buscan tratamiento, no evaden el tema. ¿Has considerado que podría haber factores externos influyendo en su comportamiento?». Aquella pregunta quedó resonando en su mente como un eco persistente. Factores externos. ¿Qué podía estar afectando a Carla más allá de sus supuestos problemas hormonales? La respuesta llegó una tarde de junio. De la forma más inesperada. Marcos había regresado antes de lo previsto a casa,
tras la cancelación de una reunión con un cliente extranjero. Carla estaba en su despacho, con la puerta cerrada, hablando por teléfono en voz baja. Él se dirigió a la cocina para prepararse un café cuando el móvil personal de su esposa, olvidado sobre la barra de la isla central, comenzó a vibrar insistentemente. En la pantalla apareció el nombre Álvaro acompañado de un corazón rojo. El primer mensaje decía: mi vida, no aguanto más. Necesito tenerte esta noche. Te adoro. El segundo era aún más explícito: cumpliste tu promesa de no tocar a tu marido. Ahora ven y tócame a mí. El mundo de Marcos se detuvo. Sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en el mármol para no desplomarse. Todo encajó de forma brutal y devastadora: los rechazos, las excusas médicas, la irrupción de Álvaro en sus vidas, los cambios de humor y de hábitos. Carla no estaba enferma. Tenía un amante y le había prometido fidelidad física a él, negándosela a su propio esposo. Las lágrimas comenzaron a arderle en los ojos mientras sostenía el teléfono con manos temblorosas. 6 meses de humillación silenciosa, 6 meses culpándose por no ser lo bastante atractivo o incarmente, cuando en realidad ella había decidido conscientemente rechazarlo para cumplir una promesa romántica a otro hombre. Escuchó los pasos de Carla acercándose desde el despacho y, con rapidez, dejó el teléfono en su sitio, secándose las lágrimas con la manga de su camisa. Cuando ella apareció en la cocina, él actuó con naturalidad, aunque por dentro algo se había roto para siempre. Hola, amor. No sabía que habías llegado, dijo Carla con una sonrisa que ahora le parecía completamente falsa. Llegué hace unos minutos. ¿Cómo estuvo tu día? Respondió Marcos, sorprendiéndose de lo serena que sonaba su voz, pese a la tormenta que se desataba en su interior. Esa noche, mientras Carla se retiraba temprano al cuarto de invitados con su excusa habitual de insomnio, Marcos permaneció despierto en la cama matrimonial, mirando el techo. La semilla de la sospecha que había germinado meses atrás ahora se había convertido en una certeza dolorosa: su matrimonio era una farsa, y él había sido el único que no lo sabía. La historia de Marcos apenas comenzaba, y lo que descubriría en los días siguientes cambiaría su vida para siempre. El detective privado Joaquín Morales llevaba 3 décadas destapando engaños, pero pocas veces había visto a un cliente tan decidido como aquel arquitecto. Sentado frente a él, en una oficina discreta de la calle Pau Claris, Marcos no mostraba lágrimas ni desesperación, sino una frialdad calculada que hablaba de un hombre dispuesto a conocer la verdad, por dolorosa que fuera. Señor Castillo, necesito que entienda que una vez que abramos esta caja de Pandora, no podremos cerrarla, advirtió Morales, mirándolo a los ojos. Las pruebas que encontremos cambiarán su vida para siempre, advirtió Morales, ajustándose las gafas mientras revisaba el contrato de servicios. Detective, mi vida ya necesita un cambio. Lo que tengo ahora es una farsa, y prefiero una verdad dolorosa a una mentira cómoda, respondió Marcos con una voz firme que ocultaba 6 meses de humillación acumulada. Morales asintió y comenzó a trabajar de inmediato. En menos de una semana, las primeras evidencias llegaron al buzón privado de Marcos. Las fotografías mostraban a Carla y Álvaro entrando juntos al Hotel Arts, en el Port Olympique de Barcelona, tomados de la mano como una pareja de enamorados. Otras imágenes los captaban en el restaurante Botafumeiro, compartiendo cenas íntimas, acariciándose las manos sobre la mesa, completamente ajenos al mundo que los rodeaba. Pero las fotos eran solo el aperitivo de una verdad más amarga. Morales había logrado colocar un micrófono en el coche de Carla, aprovechando una revisión rutinaria en el taller. Las grabaciones que Marcos escuchó esa noche lo destrozaron de una forma que nunca creyó posible. Álvaro, mi amor, tienes que entender que esto que tenemos es sagrado para mí. Por eso te prometí que me guardaría solo para ti, se escuchaba la voz de Carla con una ternura que Marcos no oía desde hacía años. Marcos es solo una obligación social. Un papel que debo representar. Tú eres mi verdadero amor, mi verdadero hombre. Pero me duele saber que vives con él,
que compartes la misma casa, respondía Álvaro, con una voz que mezclaba celos y satisfacción. ¿De verdad no lo tocas? ¿De verdad cumples tu promesa? Te juro por lo más sagrado que no he tocado a Marcos desde que te conocí. Mi cuerpo te pertenece por completo. Él puede intentar acercarse todas las noches, pero yo solo pienso en ti. Solo tú tienes derecho a mi intimidad, de Ireneva Carla con una pasión que hacía que cada palabra se clavara como un puñal en el corazón de Marcos. Marcos pausó la grabación y corrió al baño, donde vomitó todo lo que había cenado. Las arcadas lo sacudían mientras se aferraba al borde del lavabo, sintiendo que su dignidad se desplomaba junto con el contenido de su estómago. 6 meses creyendo que él era el problema, 6 meses sintiéndose inadecuado, cuando en realidad su esposa había convertido su rechazo en una deireneción de amor hacia otro hombre. Al día siguiente, Marcos llamó a su hermana Lucía con una urgencia que ella no escuchaba desde que eran adolescentes. «Laura, necesito verte ahora mismo». «Es sobre Carla», dijo con una voz quebrada que la alarmó de inmediato. Se encontraron en el Museo Nacional de Arte Cataluña, donde Marcos eligió una sala poco concurrida para contarle lo que había descubierto. Lucía escuchó las grabaciones con una expresión que pasó de la incredulidad a la furia en cuestión de minutos. «Hija de», murmuró entre dientes, algo inusual en una mujer normalmente serena. «Marcos, esto es más que una traición, es abuso psicológico sistemático. Te ha estado torturando emocionalmente durante medio año. Siento que me estoy volviendo loco. Durante meses pensé que era mi culpa, que había perdido mi atractivo, que ya no era suficiente hombre para ella», confesó Marcos, con las lágrimas finalmente brotando tras días de contención. «Escúchame bien», dijo Laura, tomándolo de los hombros con firmeza. «No tienes la culpa de nada. Carla es una manipuladora que ha jugado con tu autoestima de la forma más cruel posible. No puedes quedarte callado. No puedes permitir que siga humillándote así». Pero las revelaciones apenas comenzaban. Morales había seguido profundizando en la investigación, y lo que descubrió superaba cualquier pesadilla que Marcos hubiera imaginado. Álvaro no solo conocía detalles íntimos de su matrimonio, sino que Carla había compartido con él aspectos privados de la vida de Marcos que jamás debieron salir de su hogar. Carla me contó que Marcos habla dormido y que a veces, entre sueños, llama a su madre. Se escuchaba la voz de Álvaro riéndose en otra grabación. También me dijo que se pone muy nervioso antes de presentar sus proyectos y que tiene que tomar pastillas para la ansiedad. «Es que mi pobre Marcos no sabe manejar la presión como tú, mi amor. Tú eres fuerte, independiente, brillante. Él es más bien frágil», respondía Carla con un tono condescendiente que hizo que Marcos sintiera una humillación más profunda de la que creía posible. Pero lo peor estaba por llegar. Durante una de sus vigilancias, Morales había fotografiado a Carla saliendo de una joyería exclusiva del Passage de Gracia con una bolsa de Tiffany & Co. Las imágenes de las cámaras internas, obtenidas gracias a contactos del detective, mostraban a Carla comprando un collar de diamantes de 4.800 euros. Un collar que Marcos nunca había visto. 3 días después, mientras revisaba discretamente las redes sociales de Álvaro desde una cuenta falsa que había creado, Marcos vio la publicación que lo terminó de destrozar. Álvaro lucía el collar de diamantes en una cena elegante, con una descripción que decía: «Cuando alguien especial te demuestra que eres su prioridad absoluta. Gracias por hacerme sentir como el hombre más valioso del mundo». Los comentarios de los amigos de Álvaro eran aún más hirientes. «Qué suerte tienes, Álvaro. Se nota que te adora. Esa mujer definitivamente sabe valorar a un hombre como tú. Espero que sea tu futura esposa, porque se ve que te trata como a un rey». Marco cerró el portátil y se dirigió al vestidor de Carla. Con manos temblorosas revisó cada prenda, cada bolsillo, cada rincón donde pudiera haber más pruebas de su traición. En el fondo de una gaveta de pañuelos encontró un sobremanila que contenía recibos de más compras extravagantes, un reloj Omega para Álvaro, ropa interior de seda,
Una escapada romántica a la Costa Azul que ella había presentado como un viaje de negocios. Pero el golpe final llegó cuando encontró una carta escrita a mano por Carla, aparentemente un borrador que nunca llegó a entregar. La caligrafía era la misma con la que solía dejarle notas cariñosas en los primeros años de su relación, pero las palabras estaban dirigidas a otro hombre, Álvaro. Mi amor eterno, cada día que paso sin poder gritar a los cuatro vientos que eres el hombre de mi vida es una tortura. Pero quiero que sepas que cada sacrificio vale la pena por ti. He logrado mantener mi promesa de entregarme completamente a ti, de reservar mi amor físico solo para ti. Marcos no sospecha nada y, aunque a veces me pide explicaciones sobre mi frialdad, mis excusas médicas funcionan perfectamente. Pronto podremos estar juntos abiertamente, cuando termine de resolver algunos asuntos legales. Mientras tanto, sé que entiendes que necesito mantener las apariencias. Te amo con cada fibra de mi ser, y mi cuerpo y mi alma te pertenecen por completo. Marcos leyó la carta 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en su conciencia. Carla no solo lo había traicionado, había convertido su matrimonio en una farsa elaborada, una obra de teatro en la que él era el único actor que no conocía el guión. Había planeado meticulosamente cada rechazo, cada excusa, cada gesto de frialdad para cumplir una promesa romántica a su amante. Esa noche, cuando Carla llegó a casa con su actitud habitual de esposa cansada y distante, Marcos la observó desde la cocina con nuevos ojos. Cada gesto parecía calculado, cada palabra sonaba falsa, cada sonrisa se percibía como una burla cruel. Cuando ella se acercó para darle su beso mecánico de saludo en la mejilla, Marcos tuvo que contener el impulso de apartarla. ¿Cómo estuvo tu día, amor?, preguntó Carla mientras revisaba su teléfono, con el mismo tono de sin carmendo de siempre. Estuvo bien. Presenté un proyecto sobre viviendas sostenibles, respondió Marcos, probando hasta dónde llegaba la capacidad de su esposa para sostener la farsa. Carla ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Qué bien, cariño. Seguro te quedó perfecto, como siempre, dijo con indiferencia. Marcos sintió una mezcla de rabia y repulsión. Incluso en un momento en el que podría haber mostrado un interés genuino por su trabajo, ella seguía siendo la misma mujer fría y ausente que había sido durante los últimos 6 meses. Cuando Carla se retiró al cuarto de invitados con su excusa habitual de insomnio, Marcos se quedó en el salón, rodeado de todas las pruebas esparcidas sobre la mesa baja, fotografías, grabaciones, recibos. La carta de amor era como un rompecabezas macabro que, por fin, revelaba la imagen completa de su humillación. Por primera vez en medio año, Marco se miró en el espejo del baño sin buscar defectos en su aspecto. Se vio como realmente era, un hombre atractivo, inteligente, exitoso, que había sido manipulado y degradado por una mujer que no merecía ni su amor ni su respeto. Las lágrimas que rodaron por sus mejillas esa noche no eran de autocompasión, sino de una rabia pura que empezaba a transformarse en algo más poderoso. Mientras se preparaba para dormir solo en la cama matrimonial, como tantas noches anteriores, sintió que algo fundamental había cambiado en su interior. Ya no era el hombre roto que se culpaba por los problemas de su matrimonio. Era un hombre que conocía la verdad, por dolorosa que fuera, y esa verdad comenzaba a convertirse en su fuerza. El teléfono de Carla vibró desde el cuarto de invitados y Marcos supo exactamente quién era, Álvaro, escribiéndole a su amante mientras su esposa legal dormía a pocos metros. Pero esta vez, en lugar de sentir dolor, Marcos sintió algo distinto, una furia fría y calculada que prometía consecuencias devastadoras para quienes habían jugado con su dignidad. La transformación de Marcos comenzó un martes por la mañana, cuando decidió que había llorado por última vez por una mujer que no lo merecía. Mientras Carla se duchaba cantando una canción que jamás le había cantado a él, Marcos encendió su portátil y creó una carpeta digital titulada Evidencias. Ya no era el esposo traicionado que buscaba explicaciones, ahora era el arquitecto meticuloso que había ganado premios internacionales por destapar irregularidades urbanísticas y corrupción en licitaciones públicas.
El primer paso fue acceder al despacho de Carla. Durante años, ella había mantenido esa habitación como su santuario privado, alegando que contenía documentos confidenciales de sus clientes. Marcos siempre había respetado esa barrera, pero las reglas habían cambiado. Aprovechando que Carla tenía una reunión de 3 horas con un grupo de inversores, utilizó las técnicas que había aprendido en sus propias investigaciones para abrir el archivador cerrado con llave. Lo que encontró superó sus peores sospechas. Estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias mensuales de 46.000 euros desde la cuenta corporativa de Mendoza PR and asociados hacia una cuenta personal a nombre de Álvaro Navarro. Las transferencias habían comenzado exactamente el mismo mes en que Carla empezó a rechazarlo íntimamente, y cada una llevaba la descripción Consultoría Estratégica Internacional. Facturas falsas por servicios de asesoría que nunca se habían prestado. Contratos de consultoría para campañas inexistentes. Y lo más revelador, un documento notarial donde Carla había agregado a Álvaro como beneficiario de su seguro de vida por varios millones de euros, firmado apenas 3 semanas antes. Marcos fotografió cada documento con la precisión de quien sabe que está construyendo un caso sólido. Su teléfono vibró con un mensaje de Laura. Hermano, conseguí los contactos que me pediste. Mi amigo Carlos trabaja en el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Dice que puede revisar los documentos de forma extraoficial si lo necesitas. Marco sonrió por primera vez en semanas. Su hermana no solo era su apoyo emocional, era su aliada estratégica. Esa misma tarde se reunieron en el despacho de Laura, en el Eixample de Barcelona, donde la abogada había preparado un análisis legal preliminar de las pruebas que Marcos había reunido. Marcos, esto no es solo infidelidad, explicó Lucía mientras revisaba los documentos financieros con ojo clínico. Aquí hay malversación de fondos corporativos, fraude fiscal y posiblemente blanqueo de capitales. Carla está usando su empresa como si fuera su cuenta personal para mantener a su amante, añadió, señalando varias transferencias sospechosas. Los socios minoritarios podrían demandarla por administración desleal. ¿Qué tan grave es esto legalmente?, preguntó Marcos, ahora completamente enfocado en los aspectos técnicos del caso. Estamos hablando de entre 5 y 10 años de prisión si logran probarlo. Y con las evidencias que tienes, sería muy fácil de demostrar, respondió Lucía con una sonrisa que dejaba claro que, por fin, su hermano tenía armas reales para defenderse. Marcos pasó los días siguientes documentando meticulosamente cada aspecto de la traición de Carla. Instaló cámaras ocultas en las zonas comunes del ático, grabó conversaciones telefónicas en las que ella coordinaba encuentros con Álvaro y comenzó a seguir personalmente los movimientos de ambos. Su experiencia como arquitecto forense en proyectos de investigación le había enseñado a ser paciente, metódico y, sobre todo, invisible. Una tarde, mientras seguía a Álvaro desde la clínica deportiva hasta un spa exclusivo en la zona alta, Marcos presenció algo que le hizo hervir la sangre. Álvaro pagó un tratamiento facial de 480 euros con una tarjeta de crédito que evidentemente no era suya. Cuando Marcos logró acercarse lo suficiente, vio que la tarjeta llevaba el nombre de Mendoza PR and Asociados. Carla no solo le estaba entregando dinero en efectivo, le había dado acceso directo a los fondos corporativos. Pero el descubrimiento más devastador llegó de forma completamente inesperada. Durante una visita rutinaria a doña Carmen, la madre de Carla, la mujer dejó escapar un comentario que reveló la profundidad de la humillación de Marcos. Hijo, no sé cómo decirte esto, pero creo que tu esposa está cometiendo una tontería muy grande, comenzó doña Carmen mientras servía café en su cocina decorada con azulejos andaluces. ¿Qué quiere decir, mamá?, preguntó Marcos, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Ese tal Álvaro ha estado llamando a casa, preguntando por Carla como si fuera su pareja. La semana pasada incluso me preguntó cuál era su plato favorito, como si estuviera planeando cocinárselo, reveló la señora con una expresión de disgusto evidente. ¿Álvaro llama aquí?, preguntó Marcos, intentando mantener la calma.
Sí, hijo. Y lo peor es que Carla me pidió que, si él llamaba cuando tú estuvieras presente, dijera que era una llamada de trabajo. Me pidió que mintiera por ese hombre, confesó doña Carmen con lágrimas en los ojos. Crié a mi hija para que respetara su matrimonio, para que honrara a su esposo. No entiendo qué le pasa. Marcos abrazó a su suegra, sintiendo una mezcla de compasión por la mujer mayor y una furia renovada hacia Carla. Ella no solo lo había traicionado, había involucrado a su propia madre en su red de mentiras, forzándola a ser cómplice de su infidelidad. Esa noche, cuando Carla llegó a casa, Marcos decidió poner a prueba hasta donde llegaba su capacidad de mentir. Cariño, tu madre me comentó que Álvaro ha estado llamando a casa. ¿Todo bien con el trabajo? Preguntó con una inocencia perfectamente fingida. Carla se quedó paralizada por un instante, irenemente evaluando qué versión de la mentira sería más creíble. Ah, sí. Álvaro está trabajando en un proyecto muy importante para la agencia. A veces necesita consultar cosas urgentes y mi teléfono no tiene buena señal en algunas zonas de la oficina. Qué dedicado es. Debe de ser muy profesional para trabajar hasta tan tarde, comentó Marcos, observando cómo ella se retorcía internamente. Sí, es muy profesional, respondió Carla. Y Marcos notó que sus ojos no pudieron sostener los suyos. Al día siguiente, Marcos interceptó una llamada entre Carla y Álvaro que reveló información capaz de cambiar por completo su estrategia de contraataque. Mi vida, ya tengo todo listo para la gala del Círculo Empresarial Catalán la próxima semana, escuchó la voz de Carla a través del dispositivo de grabación que había instalado en su coche. Logré que te aceptaran como mi acompañante oficial bajo el título de Director de Desarrollo Estratégico de la agencia. ¿En serio? ¿Vamos a aparecer juntos públicamente? Respondió Álvaro, con una emoción evidente incluso a través del audio. Exacto, amor. Es el momento perfecto para que Barcelona conozca al hombre que realmente importa en mi vida. Marcos estará cubriendo el evento para una revista de arquitectura, pero como periodista invitado, no como mi marido. Será perfecto, explicó Carla con una satisfacción cruel que hizo que Marcos sintiera un nudo en el estómago. ¿Y qué vas a decir sobre Marcos cuando la gente pregunte? Inquirió Álvaro. Les diré que estamos pasando por un momento difícil y que posiblemente nos separemos pronto. Así, cuando anunciemos nuestro noviazgo oficial en unos meses, no será una sorpresa para nadie, respondió Carla con la frialdad de quien ha planeado cada detalle de su traición pública. Marcos detuvo la grabación y permaneció sentado en su coche durante 20 minutos, procesando lo que acababa de escuchar. Carla no solo planeaba humillarlo públicamente presentando a Álvaro como su nueva pareja profesional, sino que pretendía usar su propio trabajo para obligarlo a presenciar la escena en vivo y en directo. Pero Carla había cometido un error crucial, había subestimado por completo al hombre con el que se había casado. Marcos Castillo no era solo un esposo traicionado, era un arquitecto y consultor reconocido, con contactos en múltiples sectores y la experiencia necesaria para destruir reputaciones con pruebas sólidas. Esa misma tarde, Marcos llamó a su editor en la revista Arquitectura y Ciudad. David, necesito que me asignes la cobertura especial de la gala del Círculo Empresarial Catalán. Tengo información de que esa noche habrá una historia muy importante, dijo con la determinación de quien ha encontrado el proyecto de su vida. ¿Qué tipo de historia? ¿Marcos? Preguntó David, intrigado por el tono urgente de su colaborador estrella. Corrupción corporativa, fraude financiero y una red de mentiras que involucra a algunas de las figuras más influyentes del sector de la comunicación y el marketing en Barcelona. Va a ser la historia del año, respondió Marcos, y por primera vez en meses sonó como el profesional incisivo que había construido su reputación exponiendo verdades incómodas. Durante los días siguientes, Marcos trabajó con la precisión de un cirujano preparando la operación más importante de su vida. Organizó todas las pruebas en una presentación multimedia que incluía fotografías,
grabaciones de audio, documentos financieros y un cronograma detallado de cada mentira que Carla había tejido. Lucía lo ayudó a preparar los aspectos legales de la exposición, asegurándose de que cada acusación estuviera respaldada por evidencia irrefutable. También contactó discretamente a algunos socios minoritarios de Mendoza PR & Asociados, sembrando la semilla de la duda sobre el manejo financiero de la empresa. Hermano, cuando termines con esto, Carla no solo perderá a Álvaro, perderá su empresa, su reputación y posiblemente su libertad, le advirtió Lucía durante su última reunión de estrategia. Perfecto, respondió Marcos con una sonrisa que no había mostrado en meses. Ella convirtió mi matrimonio en una mentira pública. Ahora yo voy a convertir su mentira en una verdad muy pública. La noche anterior a la gala, Marcos se preparó como un guerrero antes de la batalla. Eligió un traje azul oscuro impecable, con una corbata burdeos que resaltaba su porte y su determinación. Marcos practicó su presentación hasta memorizarla por completo y revisó cada detalle de su plan. Carla creía que esa noche sería su consagración pública junto a Álvaro. En realidad, sería la noche en que su mundo se derrumbaría por completo. Mientras se miraba en el espejo de su habitación, Marcos ya no vio al hombre quebrado que había sido durante los últimos 6 meses. Vio al hombre que siempre había estado ahí, inteligente, firme, implacable cuando se trataba de exponer la verdad. Carla y Álvaro habían jugado con fuego, y ahora descubrirían que habían elegido a la persona equivocada para humillar. El teléfono de Marcos vibró con un mensaje de Álvaro dirigido a Carla, que él interceptaba automáticamente. Mi vida, no puedo esperar a que mañana toda Barcelona sepa que somos pareja. Va a ser la noche más perfecta de nuestras vidas. Marcos leyó el mensaje y sonrió. Álvaro tenía razón en una cosa, definitivamente sería una noche que ninguno de los tres olvidaría jamás. El Hotel Arts brillaba esa noche de junio con las luces de la gala anual del Círculo Empresarial Catalán, el evento más exclusivo del calendario social y corporativo de la ciudad. Los magnates y líderes de negocios se paseaban por el salón principal luciendo sus mejores galas, mientras reporteros de los medios más influyentes documentaban cada instante de la velada, que reunía a más de 500 referentes de la comunidad empresarial. Marcos llegó al evento con su equipo de arquitectura y ciudad, vistiendo un traje azul marino impecable que contrastaba con su determinación férrea. Había coordinado cada detalle con precisión quirúrgica, las cámaras estaban estratégicamente ubicadas, el equipo técnico tenía instrucciones específicas y él llevaba en su portafolio una tablet con toda la evidencia organizada para su exposición. Carla hizo su entrada triunfal acompañada de Álvaro, quien deslumbraba con un smoking negro y el reloj Omega que ella le había regalado. Caminaban tomados del brazo con la seguridad de una pareja consolidada, saludando a conocidos y presentando a Álvaro como el nuevo director de desarrollo estratégico de Mendoza PR & Asociados. Carla, qué gusto verte con tu nuevo socio, comentó Ramón Valls, presidente de una red de agencias de comunicación. El señor Navarro viene muy recomendado en el sector, añadió con una sonrisa. Álvaro es excepcional, Ramón. Ha revolucionado nuestra visión sobre la proyección internacional de la marca, respondió Carla con un orgullo que no intentaba ocultar, mientras le acariciaba discretamente la espalda. Desde su posición estratégica junto a las cámaras, Marcos observaba cada movimiento de la pareja con la frialdad de un depredador estudiando a su presa. Su editora, Irene, se acercó para confirmar los detalles de la cobertura especial. Marcos, tu presentación está programada para las 21:30, justo después del discurso del alcalde. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? Preguntó Irene, que había revisado las pruebas y comprendía la magnitud de lo que su colaborador estrella estaba a punto de hacer. Irene, he esperado 6 meses para este momento. Barcelona necesita saber la verdad sobre Mendoza PR & Asociados y su gestión financiera, respondió Marcos con una calma que ocultaba la tormenta emocional que se agitaba en su interior. Mientras tanto, Álvaro disfrutaba de su debut social como la nueva pareja de Carla.
Se paseaba por el salón aceptando felicitaciones por su nuevo cargo y respondiendo preguntas sobre sus planes profesionales con la empresa. Señor Navarro, qué emocionante debe de ser trabajar tan de cerca con Carla Mendoza. Todos sabemos lo influyente que es en el sector de la comunicación, comentó Cristina Serra, editora de la revista empresarial más prestigiosa de Cataluña. Carla es una visionaria, Cristina. Trabajar con ella ha sido la experiencia más enriquecedora de mi carrera profesional y personal, respondió Álvaro con una sonrisa que dejaba poco margen a la interpretación, mientras Carla lo miraba con una adoración evidente. Doña Carmen había llegado al evento acompañada de su hermana y observaba a su hija con una mezcla de confusión y disgusto. La mujer mayor se acercó a Marcos en un momento en que las cámaras no estaban grabando. Hijo, no entiendo qué está pasando. Carla se comporta como si ese hombre fuera su esposo y tú fueras el extraño, susurró doña Carmen con lágrimas en los ojos. Doña Carmen, en unos minutos todo va a tener sentido. Le prometo que después de esta noche usted va a entender exactamente quién es realmente su hija, respondió Marcos con una gentileza que contrastaba con la determinación en su mirada. A las 21:15, el maestro de ceremonias anunció la participación especial de Arquitectura y Ciudad con un reportaje investigativo exclusivo. Carla y Álvaro estaban en la barra del salón brindando discretamente por lo que creían era su exitoso debut público, cuando las luces se atenuaron y las pantallas gigantes se encendieron. Buenas noches, soy Marcos Castillo, colaborador de Arquitectura y Ciudad, y esta noche vamos a hablar sobre la corrupción en el sector de la comunicación corporativa de nuestra ciudad. Comenzó Marcos con la autoridad de alguien que había ganado premios internacionales por sus investigaciones. Carla se quedó paralizada con la copa de cava a medio camino hacia sus labios. Álvaro la miró confundido, sin entender por qué el esposo de Carla estaba presentando un reportaje justo en ese momento. Durante los últimos 6 meses hemos investigado una red de fraude financiero que involucra el desvío de fondos corporativos hacia cuentas personales, la creación de puestos de trabajo ficticios y el uso de recursos empresariales para financiar relaciones extramaritales, continuó Marcos. Mientras las primeras imágenes aparecían en las pantallas, las fotografías de Carla y Álvaro en el Hotel Majestic llenaron la proyección, seguidas por documentos bancarios que mostraban transferencias mensuales de 46.000 euros. Un murmullo de asombro se extendió por todo el salón como una ola. La protagonista de esta investigación es Carla Mendoza, directora de Mendoza PR & Asociados, quien durante los últimos 6 meses ha desviado más de 275.000 euros de su empresa hacia la cuenta personal de Álvaro Navarro, aquí presente esta noche, anunció Marcos con una frialdad profesional devastadora. Álvaro dejó caer su copa de cava, que se estrelló contra el suelo de mármol con un sonido que resonó en el silencio absoluto. Carla había perdido todo el color del rostro y miraba las pantallas como si estuviera viendo una pesadilla hecha realidad. Pero la historia se vuelve más reveladora cuando descubrimos que el señor Navarro no solo recibía dinero corporativo como pago por servicios de consultoría que nunca prestó, sino que también fue agregado como beneficiario del seguro de vida de la señora Mendoza por varios millones de euros, mientras ella rechazaba sistemáticamente cualquier contacto íntimo con su esposo legal bajo pretextos médicos falsos, prosiguió Marcos, mientras las grabaciones de audio comenzaban a reproducirse. La voz de Carla llenó el salón. Te juro por lo más sagrado que no he tocado a Marcos desde que te conocí. Mi cuerpo te pertenece completamente. Él puede intentar acercarse todas las noches, pero yo solo pienso en ti. El silencio era sepulcral. 500 personas de la élite empresarial de Barcelona estaban presenciando la humillación pública más devastadora en la historia social de la ciudad. Álvaro comenzó a retroceder hacia la salida, pero las cámaras de seguridad del hotel lo siguieron, proyectando su imagen en las pantallas mientras intentaba escapar. Álvaro, mi amor, cada día que paso sin poder gritar a los 4 vientos que eres el hombre de mi vida es una tortura, continuó la grabación de Carla, mientras el verdadero Álvaro huía del salón con lágrimas de vergüenza corriendo por sus mejillas. Ramón Valls se acercó a Carla con una expresión de repulsión total.
Carla, eres despreciable. No solo traicionaste a tu esposo, sino que robaste dinero de tu propia empresa. Esto va a tener consecuencias legales graves, sentenció Ramón Valls, con el micrófono en mano, mirando directamente a Carla. Otros empresarios comenzaron a alejarse de ella como si fuera una apestada. Los susurros se transformaron en conversaciones abiertas sobre la pérdida de confianza en Mendoza PR and Asociados y la necesidad urgente de revisar todos los contratos con la firma. Los documentos que hemos revisado muestran un patrón sistemático de malversación de fondos que podría constituir fraude a nivel estatal y europeo. La Unidad de Delitos Económicos ya ha sido notificada de nuestros hallazgos, anunció Marcos, mientras la imagen de Carla, completamente descompuesta, llenaba las pantallas gigantes. Lucía apareció junto a su hermano en el estrado, luciendo su mejor traje de abogada y cargando una carpeta repleta de documentos legales. Las evidencias presentadas esta noche forman parte de una demanda civil por fraude corporativo y abuso fiduciario que se presentará mañana en los tribunales. Los socios minoritarios de Mendoza PR & Asociados han solicitado una auditoría completa de las finanzas de la empresa, declaró con la autoridad de quien había preparado meticulosamente cada aspecto legal del caso. Carla intentó acercarse al micrófono, pero los organizadores del evento la detuvieron. Su reputación estaba completamente destruida y su presencia se había vuelto tóxica para cualquier acto social o empresarial. ¿Tiene algo que agregar, señora Mendoza?, gritó un reportero de la competencia, pero Carla solo pudo bajar la cabeza y dirigirse hacia la salida, seguida por las cámaras que documentaban cada instante de su caída en desgracia. Doña Carmen se acercó a Marcos con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de comprensión y apoyo. Hijo, perdóname por no haber visto lo que mi hija te estaba haciendo. Eres un hombre valiente y ella nunca mereció tenerte, dijo la mujer mayor, abrazándolo con un cariño genuino. Doña Carmen, usted no tiene nada que perdonar. Carla nos engañó a todos, respondió Marcos, sintiendo que, por primera vez en 6 meses, podía respirar libremente después de una asfixia emocional constante. Los días siguientes fueron un torbellino de consecuencias. Álvaro renunció a su puesto en la clínica deportiva y abandonó Barcelona, incapaz de enfrentar el escándalo público. Su reputación profesional quedó arruinada y las redes sociales lo convirtieron en el símbolo del amante que destruye familias por dinero. Carla perdió el control de su empresa cuando los socios minoritarios, respaldados por las pruebas que Lucía había reunido, solicitaron su destitución inmediata. La auditoría reveló irregularidades financieras por más de 1 millón de euros y enfrentaba cargos penales que podían traducirse en una década de prisión. Mendoza PR & Associados se declaró en quiebra 2 semanas después del escándalo, dejando a Carla sin empresa, sin dinero y enfrentando múltiples demandas civiles y penales. Marcos, por su parte, se convirtió en un referente para muchos hombres y mujeres que habían vivido situaciones similares. Su investigación fue reconocida con el premio al mejor reportaje de investigación del año y recibió ofertas de colaboración de medios nacionales e internacionales. 3 meses después del escándalo, Marcos se mudó a un nuevo piso en el barrio de Gracia, más pequeño que el ático que había compartido con Carla, pero infinitamente más lleno de paz y autenticidad. Había iniciado los trámites de divorcio y, gracias a las pruebas de infidelidad y fraude, obtendría una compensación económica considerable. Una tarde, mientras organizaba sus cosas en su nuevo hogar, Marcos encontró una fotografía de su boda con Carla. Por un momento, recordó al hombre ingenuo que había creído en las promesas de amor eterno de una mujer que resultó ser una manipuladora profesional. Pero ese hombre ya no existía. En su lugar estaba alguien más fuerte, más sabio, que había aprendido que el amor propio vale más que cualquier matrimonio construido sobre mentiras. Había transformado su dolor en poder, su humillación en dignidad y su silencio en una voz que resonó por toda Barcelona. Lucía llegó esa tarde para ayudar a su hermano a colgar algunos cuadros y lo encontró sonriendo de verdad por primera vez en casi 1 año. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto, Laura?
Preguntó Marcos mientras contemplaba la ciudad desde la ventana de su nuevo piso. ¿Qué, hermano? Que Carla creía que me estaba destruyendo con su traición, pero en realidad me estaba liberando. Me estaba mostrando exactamente quién era yo cuando dejara de ser su víctima, respondió Marcos con una sonrisa que irradiaba una fuerza nacida del fuego de su propia transformación. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en su nueva cama, en su nueva vida, Marcos reflexionó sobre los últimos meses. Había perdido un matrimonio, pero había ganado algo mucho más valioso, se había encontrado a sí mismo. Ya no era el hombre que se culpaba por los problemas de su relación, sino el que había tenido el valor de exponer la verdad y reclamar su dignidad. Al otro lado de la ciudad, Carla pasaba su primera noche en una celda preventiva, enfrentando la realidad de que sus mentiras finalmente habían chocado contra alguien más inteligente, más fuerte y definitivamente más estratégico de lo que ella había calculado jamás. La historia de Marcos nos deja una de las lecciones más poderosas que la vida puede ofrecernos, que nuestro mayor dolor puede convertirse en nuestra mayor fortaleza, y que las traiciones más crueles a menudo nos liberan de prisiones que ni siquiera sabíamos que habitábamos. Durante 6 meses, Marcos vivió en el infierno silencioso de culparse a sí mismo por el rechazo de una mujer que había elegido humillarlo de la manera más calculada posible. Pero cuando la verdad salió a la luz, descubrió algo fundamental: el problema nunca había sido él. El problema era que había entregado su poder a alguien que no lo merecía. Muchas veces en la vida permitimos que otros definan nuestro valor, aceptando migajas de afecto como si fueran lo máximo que merecemos. Marcos nos muestra que, cuando dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en protagonistas de nuestra propia historia, somos capaces de transformar cualquier situación a nuestro favor. La verdadera fortaleza no está en soportar el maltrato en silencio, sino en tener el valor de investigar, buscar la verdad y actuar con inteligencia estratégica cuando finalmente la encontramos. Marcos no se vengó con rabia descontrolada ni con gestos teatrales, utilizó sus habilidades profesionales, su inteligencia y su red de apoyo para exponer la verdad de una forma que sirviera como lección para otros. Su historia nos recuerda que no importa cuánto tiempo hayamos vivido en una mentira, nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra dignidad, que el amor propio no es negociable, y que una vida auténtica, aunque más difícil, siempre será mejor que una vida cómoda basada en falsedades. Al final, Marcos no solo recuperó su libertad. Se convirtió en una inspiración para miles de personas que habían vivido situaciones similares. Su dolor se transformó en poder, su silencio en voz y su humillación en una dignidad inquebrantable que resonó por toda su ciudad. La vida a veces nos pone pruebas que parecen imposibles de superar, pero como nos demuestra Marcos, dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza que solo se revela cuando decidimos dejar de ser víctimas y convertirnos en guerreros de nuestra propia causa. Las semanas posteriores al escándalo se convirtieron en un torbellino de oportunidades para Marcos. Su investigación no solo había destapado la corrupción de Carla, sino que también lo había posicionado como un referente en integridad y transparencia dentro del mundo empresarial. Recibió invitaciones para dar conferencias en universidades y foros internacionales sobre ética corporativa y resiliencia personal. En una de esas charlas, organizada por el Colegio de Arquitectos de Cataluña, compartió cómo las mismas habilidades que utilizaba para diseñar edificios, planificación, visión a largo plazo, atención al detalle, habían sido clave para reconstruir su vida. Fue en ese evento donde conoció a Lucía Ibarra, una periodista de investigación especializada en urbanismo sostenible. Lucía había seguido su caso de cerca y lo admiraba por la forma meticulosa y estratégica en que había expuesto la verdad. Lo invitó a colaborar en un proyecto para documentar irregularidades en licitaciones públicas de infraestructuras, y Marcos aceptó sin dudarlo. Trabajar junto a Lucía le devolvió la emoción de crear algo con propósito. Las largas jornadas revisando planos, contratos y testimonios le recordaban que su talento podía servir para algo más grande que él mismo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida profesional y personal avanzaban en la misma dirección, hacia un futuro limpio, auténtico y sin sombras. 3 meses después,
Marcos decidió que era hora de cerrar definitivamente el capítulo de su antiguo matrimonio. Vendió lo que quedaba de los bienes compartidos con Carla y compró una pequeña casa en la costa del Maresme, con vistas al Mediterráneo. No era ostentosa, pero cada rincón llevaba su sello, madera cálida, luz natural y espacios abiertos que invitaban a respirar. Allí comenzó a recibir a amigos y familiares, organizando cenas donde la conversación fluía sin tensión ni secretos. Laura, siempre a su lado, le recordaba que la serenidad que ahora irradiaba era fruto de su valentía. Una tarde, mientras caminaba por la playa al atardecer, Marco se dio cuenta de que ya no pensaba en Carla con rabia ni dolor. Lo que quedaba era una lección grabada a fuego: nunca más entregaría su confianza ciegamente y siempre escucharía las señales que antes había ignorado. En su estudio, sobre el escritorio, guardaba una carpeta con todas las pruebas que había reunido contra ella. No como un recordatorio de venganza, sino como un testimonio de que incluso las batallas más duras pueden ganarse con inteligencia, paciencia y dignidad. Marcos había recuperado algo que Carla nunca pudo arrebatarle: la capacidad de construir, no solo edificios, sino una vida sólida, libre y auténtica. Y mientras el sol se hundía en el horizonte, supo que su historia no terminaba allí, apenas estaba comenzando.